Yo quisiera recordaros un poquito lo que estamos haciendo. Estamos navegando a lo largo de una serie de mensajes con una cantidad de mensajes indeterminado por ahora, como esas funciones matemáticas que no se sabe qué valor tendrán. Pero bueno, la cuestión es que estamos compartiendo acerca de hábitos, de cosas que nos ayudan a conectarnos a Dios, que Dios ha dispuesto para nosotros. Y en este caso estamos más enfocados en la lectura de la Biblia y más enfocados aún en libros concretos de la Biblia. Y como ha compartido Jorge, estamos recorriendo la Biblia en un año, así que te invito a que nos acompañes si no lo estás haciendo. Y justamente hoy comenzamos a leer el libro de Ruth. Así que mi mensaje tiene que ver con justamente este libro que está en el Antiguo Testamento y cómo este libro nos muestra y nos ayuda a conectarnos con Dios, ¿no? Yo quisiera empezar con algo, ¿no? Si estás casado o tienes una relación con alguien, con tu novio, con tu novia, yo quiero que pienses en lo siguiente. Cuando os sentáis juntos a ver una película y la película la tiene que escoger ella, ¿qué película escoge ella? ¿Cuál escoge? No, nadie ha dicho nada, pero sé lo que tienen en mente la mayoría de hombres, lo sé. Ella va a escoger una comedia romántica. Siempre, siempre, siempre. En casa tenemos, en casa bromeamos mucho, ¿no? Y me acuerdo, mi hijo Ismael, cuando era muy pequeño, cuando se dio cuenta de esta dinámica, él le puso una etiqueta a estas películas. La etiqueta que él le ponía a estas películas era: mamá quiere ver una película de "Oh, Charles", porque en todas las películas en algún momento había alguna expresión donde ella decía "Oh, Charles" y al final se besaban, ¿no? Bueno, cuando llega a Navidades pasa igual. A mi mujer, a Sara, perdón Sara, voy a revelar esta realidad, pero a ella le encantan las películas románticas de Navidad. Y Ismael y yo bromeamos también y le hemos puesto una etiqueta a estas películas y las llamamos las películas de Navidades en Wisconsin. Es decir, todas las películas que son de Navidades siempre son Navidades en Wisconsin, ¿no? Y siempre hay una historia romántica, ¿no? Bueno, cuando nos acercamos al libro de Ruth, lo primero que pensamos cuando leemos, lo primero que nos viene a la mente es la historia romántica de chica, conoce a chico y son felices para siempre. Pensamos que el libro de Ruth básicamente nos cuenta la historia romántica de una moabita que conoce, todas las peripecias que hay por ahí, ¿no? Y al final acaba casada y acaba feliz. Y aunque este libro tiene en su historia un cuento, un romance histórico, en realidad, si nos tomamos el tiempo necesario de leerlo más despacio, observando cosas y fijándonos en detalle que esta historia nos cuenta, vamos a encontrar que hay mucho más de lo que parece. O vamos a encontrar que hay mucho más de alguien que no aparece en esa historia. Pero bueno, antes de llegar al final hay que empezar por el principio. Así que yo quisiera que viésemos muy rápido cómo está estructurado el libro de Ruth, ¿vale? Es bastante sencillo, bastante simple. Tiene 4 capítulos, así que lo puedes leer en un ratito, lo puedes leer hoy. Y básicamente en el capítulo 1 cuenta la historia de una moabita, Ruth, que decide volver a Israel con su suegra, que es Noemí. En el capítulo 2, Ruth conoce a un tal Boaz, que es un familiar de Noemí. En el capítulo 3 resulta que Ruth conoce con más profundidad a ese familiar, a Boaz. Y en el capítulo 4 lo que ocurre es lo que todas las mujeres o la mayoría buscan en la comedia romántica: que se casen, que se casen. Así que finalmente Ruth se casa con Boaz, Ruth es viuda. Y quizá lo más relevante del capítulo 4 no es que se casen, sino que fruto de este matrimonio nace el rey David, y de la estirpe del rey David nació Jesucristo. ¿Sí? Esto es un resumen muy breve, muy breve. Y yo quisiera tomarme un ratito,
un poquito más largo para hacer una panorámica de la historia un poco en algunos detalles que quiero compartir con vosotros acerca de este libro tan increíble, ¿no? Y la historia comienza contándonos las peripecias de una familia judía formada por Noemí, por Elimelec, su marido, y por Malón y Kelión, que eran los dos hijos. Y resulta que en medio de una situación muy caótica, acordaos del mensaje del domingo anterior, del libro de Jueces, el pueblo de Israel estaba viendo una situación que era un caos. Cada uno hacía lo que le salía de las narices. Le daba exactamente igual. De hecho, el pueblo de Dios se había olvidado de Dios. Y si habéis leído los últimos capítulos del libro de Jueces, son, como Nico compartió, son como para arrancarlos de la Biblia. Hay una mezcla extraña entre adorar a Dios, adorar ídolos, unas cosas súper extrañas, unos momentos donde de pronto un levita descuartiza a su... no era ni su esposa, era su concubina, y la esparce, cosas horribles. Imaginaos, eso era, como vimos el domingo pasado, la expresión del estado social de Israel. ¿Qué podía ocurrir ahí? No había esperanza para nada. O sea, era algo tremendamente sin ningún tipo de esperanza, caótico, sin ningún tipo de orden. Bueno, pues en ese contexto es donde se da esta historia, esta fantástica historia, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, en ese estado de caos, resulta que el pueblo de Israel no tiene que comer. Y la gente se está muriendo de hambre. Así que Noemí, con su marido y con sus dos hijos, toman la decisión de marcharse de Belén. Se marchan de allí. ¿Y a dónde van? Van a Moab. A Moab. Y aparentemente cuando llegan a Moab, parece que ahí han encontrado la solución a su problema. Ya no vamos a morir de hambre en Israel. Ahora en Moab vamos a encontrar alimento y entonces ahora sí vamos a tener una vida protegida y vamos a estar bien. Pero allí en Moab ocurre lo inesperado. Ocurre algo que no esperaban. Y es que primero muere el marido de Noemí. Dos de sus hijos se casan y 10 años más tarde se casan con moabitas y 10 años más tarde estos dos hijos acaban muriendo también. Y nos encontramos al principio, en el primer capítulo del libro de Ruth, nos encontramos con Noemí que se queda sola con sus dos nueras. Una de ellas era Ruth y otra era Orfa. Y claro, nosotros leemos esto y decimos, la verdad que triste, ¿no? Se ha quedado sin nada, qué triste, ¿no? Y la situación nos parece dolorosa, pero no podemos llegar a entender con profundidad lo que supone experimentar las palabras que Noemí expresa ahí en el primer capítulo del libro de Ruth. Y sus palabras son estas. Ella dice cuando llega a Belén, ¿no? Vuelve de vuelta a su tierra, dice, y ella le dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y yo quiero que pienses por un momento qué está experimentando Noemí. ¿Por qué dice esto? ¿Qué es lo que está experimentando? Bueno, Noemí está experimentando algo terrible, es quedarse sin nada. Pero no quedarse sin nada como nosotros lo conocemos. ¿Sabéis lo peor que le podía pasar a una mujer judía de edad avanzada? Quedarse sin familia. Quedarse viuda y quedarse sin hijos. Eso era lo peor. Lo peor. Porque por un lado, eso suponía que se quedaba sin recursos para vivir. En esa época no existía cuenta bancaria. O sea, tú vivías, comías, porque tenías un marido o tenías hijos y su familia para poderte mantener. Así que te quedabas sin recursos para vivir. De pronto es como si de pronto tu cuenta bancaria desapareciera y no tuvieses trabajo. No tienes opción. No tienes nada. No tienes seguro de vida. Estás sola. Pero además de lo anterior, Noemí también había perdido algo más. Había perdido la esencia de su identidad. Mira, esto a nosotros nos cuesta mucho entenderlo, pero para la cultura judía el dinero no era importante. El poder no era lo más importante.
La educación no era lo más importante. El físico no era lo más importante. La reputación no era lo más importante. Eso no eran cosas importantes. Lo más importante para un judío era tener familia. Y fíjate, cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que las familias judías que más hijos tenían eran las más reconocidas. De hecho, la promesa de Dios era que su pueblo iba a ser un pueblo incontable, numeroso, muchos hijos. Había un concepto donde eso era un valor, eso era la esencia de la identidad. Era el seguro de vida y lo que marcaba también el estatus social sobre el resto de las personas. Era la forma de mostrar también a los demás que Dios estaba premiando a esa persona por su obediencia. Era de alguna manera mostrar a los demás que estaba haciendo las cosas bien con Dios. Así que ahora puedes entender las palabras de Noemí. Que por cierto, no sé si sabéis cuál es el nombre el significado. Sabéis que la Biblia enfatiza mucho los nombres porque los nombres tienen un significado y ese significado tiene que ver con el carácter de la persona. ¿Sabéis cuál es el significado de Noemí? Dulzura. Dulzura. Así que la que debería caracterizarse por ser una persona dulce, ella misma expresa que es una persona amarga, amargada y que está vacía, que vuelve vacía a Belén. Y vamos a aparcar esto por un instante ahí, ¿vale? Y vamos a pensar en algo un poquito más cercano a nosotros. Quiero que piense en esta pregunta. ¿Cómo te dice a ti tu cultura quién eres? ¿Cómo te dice tu cultura? ¿Qué es tu cultura? Tu cultura es los valores, el estándar de tu alrededor, tus propios valores, tu propio estándar, con los que tú formas quién eres tú. En el caso de Noemí, ella no era nadie sin esposo e hijos, y por eso cuando los pierde, cuando no tiene nada, queda desolada y vacía. No lo digo yo, lo dice ella misma, así es como lo expresa, ¿no? Claro, tu problema y mi problema no tiene que ver con los hijos, no tiene que ver con el marido. No, eso parece que está muy lejano, ¿no? Pero, ¿qué dice tu cultura acerca que no cumple, de las personas que no cumplen el estándar de belleza? ¿Qué dice tu cultura de las personas que son consideradas feas? ¿O qué dice la cultura o tu cultura de las personas que tienen sobrepeso? ¿Qué piensan ellas? ¿Qué piensas tú de las personas que tienen sobrepeso? ¿Qué piensas tú de tu propio cuerpo si no cumple el estándar, ¿no? Y de las personas que no llegan al éxito profesional o escolar, ¿qué dice la cultura? Es curioso, ¿no? La cultura a veces dice que es tolerante, pero en la realidad no es así. En la realidad no es así. En la realidad las personas que no cumplen el estándar son personas que no tienen valor. O son personas a las que hay que tener lástima, ¿no? ¿O qué dice la cultura o tú mismo de tus expectativas personales no cumplidas? O incluso, vamos a traer esto en nuestro ámbito del día a día aquí. ¿Qué dice tu cultura de tus expectativas espirituales no cumplidas? ¿Qué dice? Lo que vemos a través de la experiencia de Noemí es que nos ayuda a entender que lo que más tememos perder hoy es lo que está definiendo quiénes somos ahora. Aquello que te dé más miedo perder es en realidad aquello que está definiendo quién eres tú ahora. Es más, cuando eso lo pierdes, cuando aquello lo pierdes y te quedas desolado y vacío, te ayuda a darte cuenta de que eso es lo que está controlando tu vida. ¿Qué es para ti eso ahora? ¿Qué es? ¿A qué es lo que más miedo le tienes? Quizá al fracaso en un área particular. Quizá no llegar a ser lo que quisieras ser. Quizá alcanzar lo que tiene otra persona. Claro, cuando uno experimenta esta realidad de perder lo que siente que lo define, tiene que probar el vacío. ¿Y a quién le gusta llegar a ese punto, no? ¿A quién le gusta llegar al punto donde te quedas sin recursos, donde no tienes lo que sostiene tu vida? ¿A quién le gusta, no? ¿Algún voluntario aquí que levante la mano?
No veo a nadie que levante la mano, ¿no? Bueno, es tremendamente interesante porque hay una autora cristiana reconocida que habla acerca de cuáles son las formas que Dios usa para volvernos a conectar con Él. Y ella dice lo siguiente, ¿no? Dice, aunque nos parezca extraño, la desesperación realmente es algo bueno en nuestra vida espiritual. La desesperación nos lleva a abrirnos a soluciones radicales, deseosos de enfrentar todo tipo de riesgos con el fin de encontrar lo que buscamos. Son los desesperados los que buscan con intensidad consumidora, porque ellos saben que su vida depende de ello. Y sigue diciendo, como el paciente que sufre de cáncer y viaja a un país extranjero, esto no está escrito en la pantalla, en busca de una cura que no puede hallar en el territorio que le es familiar, los buscadores espirituales se embarcan en el intento de encontrar lo que no puede ser hallado dentro de los límites de la vida tal y como la conocemos. Emprendemos una búsqueda de sanidad que no hemos podido encontrar en todos los otros tipos de cura que hemos procurado. Hemos recorrido todo el camino hasta los bordes de nuestras propias respuestas. Hemos agotado las posibilidades y finalmente estamos dispuestos a admitir que nos faltan las fuerzas ante los grandes desajustes que presenta la vida. ¿Os dais cuenta? Que el libro de Ruth nos habla de la experiencia de Noemí en este momento, pero también nos enseña que Dios usa esta experiencia en su vida y en nuestra vida. Pero, ¿y qué de Ruth? ¿Qué podemos decir de Ruth? Vamos a mirar un poco acerca de Ruth, ¿no? Ahí tenemos a Ruth con Noemí. Ella decide quedarse y volver a Belén con Noemí. Bueno, nosotros vemos esto, ¿no? Y decimos, ¿qué menos, no? Es su familia. La sangre es la sangre. O sea, no es lo que debe hacer. Es lo normal, es lo que debiera hacer. No debería dejarla sola, debería ir con ella. Es su responsabilidad. Tiene que cuidarla. Si no lo hace, es mala persona, ¿verdad? Es muy mala persona. Pero yo quiero que pienses en un detalle muy importante. Ruth era moabita. ¿Qué es eso de que era moabita? Los moabitas eran enemigos de los judíos. Los moabitas eran enemigos de los judíos. Mira, la relación de amistad entre un moabita y un judío era la misma que la de un nazi con un judío. Exactamente la misma. Exactamente la misma. Así que, ¿qué suponía que Noemí, qué suponía acompañar a Noemí para Ruth? ¿Qué suponía? ¿Qué aspectos suponían en esa decisión para Ruth? Lo primero, rechazar la oportunidad de construir una identidad segura. No hemos leído todo el texto, pero Noemí le dice a Ruth y a sus dos, a las dos esposas de su hijo, les dice, mira, no vengáis conmigo, iros. Y Ruth le dice, no, yo voy. Pero voy no porque sea mi responsabilidad, sino yo acepto lo que viene. Y una de esas cosas era rechazar la oportunidad de construir una identidad segura. Ella no tenía esposo y era joven, tenía la oportunidad de poder volver a su país de origen y reconstruir su vida. Volver a construir una identidad segura. Volver a tener todo aquello que la definiera como persona y le diera valor. En cambio, ella dice que no. Pero a la vez, acompañar a Noemí suponía abrazar la posibilidad del rechazo, la incomodidad, el abuso, incluso la muerte. Ella iba a ir a una cultura que no era la suya. Es como si un judío hubiese ido a la Alemania nazi. Se hubiera ido a vivir allí. Ella abrazaba la incomodidad, el abuso, incluso la muerte. Ahora entiendes por qué Noemí trata de que sus nueras rehagan su vida y no la acompañen, ¿no? Ahora entiendes por qué le dice, no vengáis conmigo, mira, iros y rehaced vuestra vida. Pero Ruth decide ser una inmigrante que toma una decisión suicida. Y yo quiero que piense esto por un instante, porque muchos de los que estáis aquí habéis venido de otros países. Habéis decidido venir a España a vivir. Algunos solos, otros con la familia,
otros por cuestiones ministeriales, otros porque se casaron con una española, da igual. Pero en cierta manera, muchos habéis decidido venir a España. Así que quiero que penséis, ¿cuál es la causa principal por la cual una persona decide hacerse inmigrante, decide inmigrar? ¿Qué es lo que está pensando esa persona cuando toma esa decisión? De forma general, ¿qué tiene en la mente? Te lo voy a decir yo. La esperanza de encontrar algo mejor. ¿Por qué cambias de país? ¿Por qué te vas a otro país? Porque confías en que en ese país vas a vivir mejor. Si eso es así, ¿por qué entonces Ruth hace lo que hace? Porque Ruth no está tomando una decisión para encontrar algo mejor, un país mejor. Está tomando una decisión para encontrarse una situación incluso peor y peligrosa. Pero ¿por qué Ruth hace eso? ¿Por qué Ruth decide acompañar a Noemí? Bueno, quédate con esa pregunta, porque no la voy a responder ahora. La vamos a ver un poco más adelante. Así que quiero ir un poquito más rápido, no quiero pararme tanto, ¿no? Pero la historia de este libro nos cuenta cómo Ruth, una vez en Belén, se busca la vida para conseguir comida, que era el objetivo, y casualmente va a recoger espigas a un campo que es de Booz, ¿no? De un pariente de su suegro, de un pariente lejano, ¿no? Y cuando Booz ve a Ruth, él dice lo siguiente, ¿no? Él dice, y esto en el capítulo 2 dice, entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el siervo, a cargo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y esto es asombroso, ¿no? Porque Booz no solamente se compadece de ella, sino que además es movido a protegerla. Booz es judío, ella es moabita. Ruth podía haber sido maltratada, podían haber ocurrido un montón de cosas terribles allí, pero Booz decide protegerla, decide cuidarla. Ahora bien, ¿qué es lo que le llamó la atención a Booz de Ruth? ¿Qué es lo que hizo fijarse en ella, ¿no? En las películas románticas normalmente es la belleza, el carácter de la persona, ¿no? El atractivo. Pero justamente esta historia nos cuenta y nos expresa en el capítulo 2 qué es lo que sorprendió a Booz de Noemí, ¿no? Cuando Booz habló con ella, dijo lo siguiente, y Booz le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Lo que sorprende a Booz de Ruth es su disposición a rechazar su propia vida por amor a Noemí. Eso es lo que le hace clic a él, ¿no? Eso es lo que él ve. Y en el resto del libro lo que vemos es como ese amor que Booz ve en Ruth provoca que Booz sea cautivado y que muestre gracia y rescate a la familia, compre las tierras y finalmente use todo el poder social que tenía para redimir a esa familia, redimir la identidad y las necesidades de ambas, ¿no? Ahora bien, ¿y de qué forma esta historia nos conecta con Dios, no? Ya hemos dicho algo, ¿no? Hemos visto que una de las formas en las que Dios nos ayuda a reconectarnos con Él y a buscarlo es cuando nos ayuda a soltar nuestra agenda, cuando cambia nuestros planes, cuando nos lleva a dejarnos vacíos, ¿no? Cuando Él establece una oportunidad para quitar todo aquello a lo que nos aferramos y que nos impide llegar a conocerlo de una forma más profunda. Pero en esta historia hay tres cuestiones prácticas que nos muestran cómo Dios nos llama y nos ayuda a conocerlo, ¿no? Y el primero de ellos es por medio de la amistad verdadera. No sé si alguna vez cuando has estado leyendo la Biblia has pensado en este concepto de la amistad, ¿no? Y cómo se muestra eso en la Biblia. Pero
Justamente la Biblia nos muestra que Dios usa normalmente la amistad para influir en la vida de las personas. Usa a otras personas, usa las relaciones. Por ejemplo, Moisés y Aarón, David y Jonatán, Ruth y Noemi, Elías y Eliseo, Abraham y Lot, Jesús y Juan, Pablo con Timoteo y Marcos, y así sucesivamente. O sea, Dios usa las relaciones de amistad entre las personas para influir y cambiar vidas. Y la amistad es algo tremendamente poderoso. Tiene poder la amistad. Si tú piensas en cuál es el vínculo humano entre dos personas más fuerte que hay, seguramente te va a venir a la mente el matrimonio, ¿no? Vas a pensar que el matrimonio es el vínculo más cercano, más profundo. Pero en realidad, lo que hace fuerte a un matrimonio, lo que realmente hace fuerte a un matrimonio, incluso lo que tiene que ver con la parte de intimidad, incluso eso, ¿sabéis lo que es? La amistad verdadera. La clave de un buen matrimonio, sí, es verdad que hay un factor que está por encima de todo eso, que es la gracia de Dios actuando en tu vida. Pero si lo piensas por un instante, una de las claves profundas de los matrimonios que duran es porque existe una verdadera amistad. Y ahora veremos lo que esa amistad implica, ¿no? O lo que incluye. Yo muchas veces, hablando con Ismael, ¿no? Mi padre no lo hizo conmigo, quizá en otros tiempos, ¿no? Pero siempre que trato de hablar con él y me siento, digo, Ismael, cuando escojas a una mujer para toda la vida, haz algo, que antes sea una buena amiga. Ten una amistad con esa persona. Ten una amistad. Busca una persona que busque un amigo también, un buen amigo. Conoce. Fundamentala en una relación de amistad mutua. Así que si la amistad es algo que Dios usa, la amistad verdadera, y tiene tanto poder, ¿cómo se muestra esta verdadera amistad entre Noemi y Ruth? Hemos pasado muy rápido por ahí, pero la amistad verdadera muestra algo, y es amor incondicional. Lo que caracteriza una amistad de verdad es que hay amor incondicional. Eso es lo que hace que sea duradera, eso es lo que hace que transforme, que cambie. Y esto está muy conectado en la forma en la que nosotros compartimos el Evangelio con otras personas. Y parece que voy a cambiar de tema, pero no, ahora voy a conectar, ¿no? Porque normalmente cuando solemos presentar el Evangelio a otras personas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se suele hacer normalmente? Se puede hacer de muchas formas diferentes, pero por lo general la perspectiva global o como abordamos esto es lo siguiente. Lo que nos acercamos a esa persona y tratamos de demostrarle que su Dios, que lo que esa persona cree es falso, y que lo que debe hacer es aceptar a mi Dios porque es verdadero. No estoy diciendo que esté mal esto, no estoy diciendo que esté mal, pero no sé, hacemos un tipo de proselitismo donde en cierta forma lo que hacemos es, los buenos somos nosotros, entre comillas, y los que están mal son los otros. Así es como abordamos esto, ¿no? Y fijaos la forma en la que Noemi aborda esto con Ruth. Fijaos qué interesante. Porque hay una cosa muy extraña que ella le dice a Ruth, ¿no? Ella le dice, cuando le ofrece y le dice, mira, no vengáis conmigo, hay algo muy raro, ¿no? Ella le dice, vete a tu tierra y a tus dioses, ¿no? Y esto es un poco extraño. Es como, pero vamos a ver, ¿qué le estás diciendo? Que se vuelva a la idolatría, que se vuelva a la cultura, que está incitando a Ruth a que vuelva a su vida llena de ídolos. Y en realidad no es lo que está haciendo, ¿no? Eso no es lo que está haciendo. En realidad, lo que está haciendo Noemí es algo tremendamente sobrenatural, o es un tipo de amor extraño, ¿no? Noemí envía de vuelta a Ruth porque la ama y porque pone los intereses de ella antes que los propios. Cuando ella le dice a Ruth que se marche a su tierra, en realidad está diciendo, mira, no quiero que te quedes conmigo porque te amo y no quiero que estés expuesta a poder morir de hambre. No quiero que sufras lo que yo voy a tener que sufrir por la situación en la que yo estoy. Te amo
y soy capaz de marcharme sola y vivir esta experiencia yo sola, con tal de que tú puedas rehacer tu vida y no pases por esta situación. Y lo más asombroso de esto es la respuesta de Ruth. Es asombroso. Es tremendamente asombroso, porque ¿sabéis cómo responde Ruth a este tipo de amor? Ruth dice, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. La razón por la que Ruth quiere creer en un Dios que demanda exclusividad, el Dios de Israel era un Dios exclusivo, pues la forma en la que Ruth acepta acompañar y hacer el Dios de Noemí su Dios es ver el tipo de amor no exclusivo y sacrificial que hay en el corazón de Noemí. El amor que el Dios de Israel ha puesto, el Dios de Israel exclusivo, ha puesto en el corazón de Noemí. Así que uno de los medios más poderosos donde podemos hacer que otros puedan encontrarse con Dios es el amor incondicional a través de una verdadera amistad alimentada por ese mismo tipo de amor en nosotros. Y ese tipo de amor solo lo puede dar Dios. Otra cosa que vemos en esta historia es mostrando esperanza, porque Dios siempre está activo, siempre Dios está activo ahí, ¿no? Algo curioso de la historia del libro de Ruth, que sí se da en otros, es que no hay milagros. Si tú lees esta historia, ahí no hay milagros. No hay nada, no hay cuestiones sobrenaturales. No se ve, no hay sueño, no hay ninguna voz de Dios que hable a Noemí, a Ruth o a otra persona, no hay apariciones de Dios, no hay nada de eso. No hay absolutamente nada de eso. Habla de la vida corriente de una familia inmigrante que tiene que irse a otro lugar o tiene que volver a su tierra. Y es porque este relato está escrito para personas que oran, personas que le piden cosas a Dios, pero no ven ninguna respuesta a su alrededor. ¿No te ha pasado alguna vez que luchas con la idea de que Dios parece no estar haciendo nada en tu vida? ¿No ha pasado que miras alrededor y dices, bueno, mi hijo, mi hija no cambia, mi marido, mi esposa sigue igual, mi situación laboral, mi situación personal parece que no cambia, parece que esto no avanza, yo tampoco parezco cambiar mucho, la vida parece que está estancada, parece que no hay esperanza en medio de todo esto, ¿no? Y el libro de Ruth nos recuerda que en medio del caos del libro de Jueces se da esta historia dirigida por Dios, ¿no? Noemí tenía una agenda. Noemí tenía su propia agenda. Aquí pasamos hambre, nos vamos a Moab y ahí nos construimos nuestro chalet, tenemos nuestro supermercado y comemos y estamos tranquilos. Ella pensaba todo lo que Dios debía estar haciendo para su vida, pero la agenda de Dios era mucho mejor. Por eso era incapaz de ver las señales de esperanza. Por eso era incapaz de ver todo lo que Dios estaba preparando y cómo iba a usar esa familia. No podía ver su vuelta a Belén, la compañía de Ruth, poder obtener sustento, el encuentro con Boaz, todo lo que Dios tenía preparado para su vida. Y a nosotros nos pasa mucho, igual, muchos de los que estamos aquí. Nos cuesta, no podemos ver, disfrutar y agradecer todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Nos cuesta disfrutar a Dios, porque estamos más ocupados en tratar de que nuestras agendas se cumplan. Tenemos nuestra perspectiva en nuestra mente, nuestros planes, y estamos tan enfocados en ellos, tan a veces arrastrados por ellos, que no podemos ver los detalles de cómo Dios está hilando la historia de cada uno de nosotros. Puedes estar seguro que muchas veces Dios parece no estar presente, parece ausente, pero Él siempre está activo, Él siempre está presente y Él siempre está ocupado en todo aquello que te lleve a que puedas conocerlo de verdad. Porque Él sabe que lo mejor que puede darte es sí mismo, es a sí mismo. Por eso siempre podemos tener esperanza. No importa cómo yo me pueda sentir o cómo pueda estar o lo que esté pasando a mi alrededor, eso da exactamente igual.
Y si tienes a Dios no siempre vas a tener una vida fácil, pero si lo tienes a Él, siempre vas a tener la seguridad de que Él está por ti y contigo. De eso no. Habla también esta historia de Ruth, ¿no? Dios escoge a lo más pequeño, a una moabita, a un pueblo que Él había determinado que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, toma a una persona de ahí y la inserta en la historia de la redención de los seres humanos. La inserta en la historia de nuestra propia vida, aquí y ahora, de esperanza, la inserta. Así que Dios nunca, Él no ve las cosas como nosotros. Él siempre ve esperanza. Y por último, y de forma mucho más corta, otra de las cosas que nos enseña esta historia es cómo Dios nos libera de los estigmas culturales, ¿no? Esto es un poco extraño, ¿no? Pero, ¿qué es un estigma cultural? ¿Qué es esta palabra? Bueno, un estigma cultural son todas aquellas cualidades que la sociedad determina para dar valor a las personas. Son aquellas marcas, como decía al principio, que nos dicen que somos personas valiosas, o aquellas marcas que nos dicen qué debemos alcanzar para encontrar cierto reconocimiento, sentirnos que tenemos una identidad, que somos importantes, que vivimos felices o tranquilos y que cumplimos el estándar, ¿no? Para los judíos lo más valioso era la familia. A ver, los judíos eran un poco como los andaluces, ¿eh? Hay que reconocerlo, que los andaluces somos un poco de los que matamos por la familia, ¿no? De los que la sangre es la sangre. Y eso no está mal. El problema es que muy a menudo eso se convierte en un ídolo. Se convierte en algo que tenemos que defender aunque no tenga razón. Que tenemos que favorecer a la familia por encima de los demás, por encima de todo, es mi familia. Pero a la vez cuando la familia nos falla, nos sentimos frustrados y vacíos. ¿Te suena de algo eso? Encontrarse frustrado y vacío. Pero mira, ¿qué es lo que ocurre aquí en el libro de Ruth? Que es increíble, ¿no? Es cómo el amor de Dios por medio de Noemí hacia Ruth hace que ésta prefiera quedarse con Dios que con su propia familia. Decide abandonar sus ídolos culturales por un amor mucho mejor. Se libera. Queda libre de eso, ¿no? Y no quiero que te pierdas en lo que estoy diciendo. Esto no va de familia solamente. Lo que ocurre aquí es justamente que el amor de Dios tiene el poder de romper y librarte de todos tus estándares de felicidad y sentido que justamente hacen lo contrario. O sea, Dios y el Evangelio hace una transformación, un cambio increíble en nuestras vidas, en nuestra cultura, en todos nosotros, ¿no? Y rompe ese ciclo, un poco, el viernes contábamos en el grupo pequeño, ¿no? Cómo el ciclo del libro de Jueces es muy parecido al ciclo de nuestra propia vida, ¿no? O sea, tenemos encuentro con Dios, está todo bien, poco a poco eso se va agotando, va debilitando y volvemos otra vez a los estándares antiguos. Y caemos ahí y justamente necesitamos ser liberados de ahí, ¿no? El amor de Dios tiene el poder de romper eso, de romper con todos esos estándares que nos aferran, que nos preocupan, que nos agobian, que nos impiden poder disfrutar de Él. Y ya quisiera acabar tomándome un momentito, porque yo podía acabar este mensaje y decir, bueno, aquí hay varias cosas que yo puedo incorporar a mi vida, así que ahora lo que necesito es ser como Ruth. Ahora lo que yo necesito es, bueno, ahora tengo que entender que Dios quiere usar el poder de la amistad para influir en mí y influir a través de mí. Tengo que estar buscando los detalles que Dios muestra en mi vida, donde hay esperanza, donde Él está actuando. Y por último, pues dejar de lado todos esos estándares míos propios de la cultura que me mantienen esclavizado. Ahora, ¿cuánto tiempo aguantarías tú? ¿Cuánto tiempo aguantaríamos manteniendo esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en volver a caer otra vez en las mismas cosas, ¿no? De hecho, terminar así es como pedirte que ahora mismo te levantes y te vayas corriendo a Madrid. Ahora, tal como está, levántate y vete corriendo a Madrid.
Me estarías diciendo, estás loco, eso es imposible. Efectivamente, es imposible. Totalmente imposible, totalmente imposible. Porque la clave de este libro es el amor sacrificial de Ruth. Ruth dejó la casa de su padre, abandonó su país, se convirtió en una inmigrante instalada en un país donde sería una persona non grata, abrazó el rechazo y el sufrimiento. ¿Te recuerda a alguien todo esto? ¿Por qué hizo esto Ruth? ¿Acaso Ruth cogió y dijo, bueno, mis propósitos de año nuevo es empezar a vivir así? No, Ruth hizo esto como una respuesta al amor sacrificial de Noemí. Fija, no sé si has llegado a darte cuenta, pero este libro es como el amor sacrificial genera una onda expansiva y cambia a las personas, pero no el de las personas, es de Dios mismo. Dios impactando la vida de las personas. Ahí está. Está en Boaz, está en Noemí, está en Ruth. Así que, ¿cómo puedo llegar a vivir como Ruth? Bueno, cuando el amor de Ruth me recuerde al amor de Jesús hacia mí. Cuando Ruth amó a Noemí, lo hizo a pesar de lo que podía ocurrirle. Cuando Jesús me amó a mí y te amó a ti, sabía. No era una posibilidad, Él sabía todo lo que tenía que vivir. Él dijo sí a todo eso, a pesar de ti, a pesar de mí. Él dijo sí quiero. Así que cuando esta realidad vuelve a tocar lo más interno de tu ser y de mi ser, entonces no puedes evitar que ese tipo de amor salga fuera de ti. Hacia Dios y hacia otras personas. Y esa es la clave de una de las cosas que nosotros este año queremos. Estamos orando por ello y estamos queriendo crecernos. Por eso oramos que Dios traiga a 10 personas no creyentes. Que Dios salve a través de nosotros. Que Dios sea conocido a través de nosotros. Y la clave no es solamente compartir el Evangelio, sino que el amor de Cristo sacrificial en tu vida tenga un impacto y afecte tu corazón. Así que de esto nos habla el libro de Ruth, nos habla del amor de Cristo. Y eso es lo que necesitamos cada día. Sí, lo sabemos, pero no lo sabemos. Lo sabemos, pero no lo sabemos. Por eso Dios nos regala momentos donde tenemos que encontrarnos vacíos de nosotros mismos para que Él nos llene de su amor incondicional. Vamos a orar. Señor, gracias porque como una historia aparentemente romántica nos habla de un tipo de amor tan extraño para nosotros e imposible de producir. Quizás recupero las palabras que Rubén oraba antes de empezar a predicar. Y esas palabras tenían que ver con, Señor, que tú uses y que tú ejerzas tu poder en nuestro corazón para poder percibirte, para poder entender, para poder sentirnos identificados de una forma con la experiencia de Ruth. Queremos experimentar tu amor incondicional e inmerecido. ¿Cuántas veces haces cosas en nuestra vida para que corramos a ti y nosotros huimos hacia otros lugares? Y yo quisiera que nos confrontaras, que nos llamaras, que gritaras dentro de nosotros y que hicieras todo lo necesario para que te podamos percibir, para que podamos entregarnos a ti una vez más, para que podamos decir, el Dios de estas mujeres es nuestro Dios y que queremos ir donde tú vayas, Señor. Así que gracias porque esta historia nos llena de esperanza, donde tú haces lo inesperado en medio de lo extraño, de contextos raros. Y no importa cómo estemos, no importa cómo estamos, no importa nada de eso, porque estás dispuesto a que nos acerquemos a ti. Yo quisiera, algo que hablamos el viernes y con esto quiero terminar. Señor, queremos, y yo te pido por esa sana desesperación
que nos lleve a tener un hambre de ti, una necesidad de buscarte nueva. Así que pido, Señor, que por tu Espíritu produzca esto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.